Muy buenos días, mi nombre es José Fernando Gómez, soy el director ejecutivo de CREER. Ya dentro de unos minutos les voy a contar un poco más en detalle qué es CREER, qué hacemos. Yo lo primero, de pronto es un tema más técnico para efectos de proyectarla. Ah, bueno, listo, ya, creo que ya puedo. Em, en unos breves minutos, la idea es que nosotros desde CREER aquí estamos con Valentina Rincón y con Silvia Ayala del equipo. Hemos preparado algo que, si bien es una presentación, tiene también el propósito de, en la medida de lo posible, poder ser una conversación con ustedes, una discusión sobre los asuntos que ustedes consideren que, por supuesto, llaman más la atención y demás. Y antes de eso, para nosotros es muy importante decir que nos alegra muchísimo estar aquí en esta sede, que además está bellísima, de la Universidad del Magdalena. Creo que este tipo de diálogos, una conferencia internacional como esta, que se haga en Santa Marta, que se haga en la región Magdalena, es supremamente importante, porque es que hablar de cierres mineros, cuando hablamos de territorios mineros del carbón, suele hablarse siempre del Cesar y de la Guajira, pero Magdalena es clave y ha sido clave siempre como parte de la cadena y digamos de todos los impactos y de la agenda que tiene que venir a futuro. Entonces por eso sentimos que ya era el momento en el que desde Santa Marta y desde Magdalena pudiera ser foro y sede y anfitriones de estas discusiones. Entonces, esto nos alegra muchísimo. Segundo, agradecer, como ustedes vieron en la imagen de este evento, la gran mayoría de espacios y de eventos, de conversaciones que se han dado durante estos días han sido en grupo, en combo, en colectivo. Y eso también en sí mismo sentimos que es un gran triunfo de este tipo de conferencias. Entonces aquí pues está em, las colegas de Resource Justice Network, está Foro Nacional por Colombia, por supuesto la Clínica Jurídica y los colegas de la universidad, entre otros. Y eso también quiero resaltarlo. Creo que hacer eventos en colectivo y en conjunto es más potente, genera más impacto y permite, por supuesto, un intercambio y un diálogo mucho más, digamos, más adecuado entre posiciones diversas y demás. Esos son los primeros dos mensajes como de introducción. Y antes de pasar a la presentación, quiero contarles qué es creer. Antes de pasar a contarles qué es creer y qué hacemos, simplemente quiero hacer una pregunta de alguien o quienes de aquí no son colombianas o colombianos. Hay tres manos. Lo digo porque va a haber un par de imágenes donde vamos a referirnos a cosas que uno a veces siente que podemos dar por sentado de que se conoce clarísimo sobre algunas, un tema de minería o de algo de normatividad o de políticas colombianas al respecto y de pronto no. Entonces, gracias por eso porque no estará de más hacer alusión a lo que tenemos acá desde Colombia en temas que vienen siendo parte de la discusión desde hace muchos años. ¿Qué es creer? Nosotros lo que buscamos es centrarnos en las actividades económicas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Quiénes las desarrollan? ¿Cuáles son sus impactos? Sobre todo en qué territorios. Y a partir de la identificación de esos impactos, lo que buscamos es posible que coexistan las actividades económicas, porque las actividades económicas atraviesan todas nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro consumo, todo lo que hacemos en servicios públicos y demás. Y esas actividades económicas nos interesa mucho ver en qué punto coexisten con los territorios. Y eso es lo que buscamos desde una agenda que es la de derechos humanos y empresa. Y en esencia esto es usted cómo identifica sus propios impactos. Si usted es una empresa farmacéutica, de transporte, ¿sí? De logística, del sector agro y para el caso del sector minería. El sector minería es uno que nos ha interesado muchísimo desde nuestra existencia. CREER fue constituido hace 11 años, es una organización relativamente joven, justamente para promover respeto a derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. Promover respeto a derechos humanos en entornos difíciles, complejos, de conflicto, no solo conflicto armado, sino también conflictividades socioambientales, entre comunidades como países como Colombia y los países de América Latina es un reto, sin duda. Lo que buscamos es tratar de ser puentes de diálogo, diálogo facilitado, diálogo que busque y genere confianza y que la toma de decisiones ya sea de parte de los actores, de
comunidades, de individuos, de pueblos con sus respectivos estados, desde el nivel territorial, desde el nivel nacional, y por supuesto del sector empresarial. Eso es lo que hacemos, nos ha interesado desde nuestros inicios, y eso de la salida del carbón en las zonas carboníferas colombianas, como el corredor minero o el corredor de vida del Cesar, en el caso de La Guajira, con la operación de Cerrejón, pues hacia atrás qué impactos ha habido, pero sobre todo hacia adelante cómo se puede construir territorio, cómo se puede transformar ese territorio, por supuesto en la mayor medida de lo posible transformar positivamente. Y dentro de varios estudios que hicimos hace ya varios años, en algo que le llamamos la evaluación integral sectorial de la minería, evaluación de impactos en derechos humanos del sector minería en Colombia. Se los podemos compartir, al final les vamos a dar los datos del equipo, de entre Silvia y Valentina, si ustedes obviamente están interesados en varios de estos documentos, obviamente se los compartiremos. El que más nos interesó es la desconfianza que hay entre comunidades y mineras, pero también entre comunidades y autoridades estatales. Y lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años es, de cierta manera, un propósito de nivelar la cancha que es dificilísimo, porque esto supone muchísimas cosas en términos de reconocimientos, de capacidades de agencia de los distintos actores, de identificación de roles y responsabilidades en clave de reciprocidad, pero también de corresponsabilidad. Y el resumen de lo que hacemos es a cada quien le corresponde hacer lo que le corresponde hacer. Un poco desde lo jurídico, el Estado se encarga de proteger y garantizar los derechos, pero las empresas los deben respetar. Pero eso es fácil decirlo sobre el papel y bajo el estándar, pero pasarlo a las realidades y a las complejidades de lo que ocurre en el día a día en un territorio es distinto. Eso es lo que nos ha motivado en los últimos años, ese es nuestro ángulo. Entonces todo esto es para decir que, fíjense que hay ángulos distintos en las distintas presentaciones y discusiones en las que ustedes han participado estos días, las que tendrán hoy, que creo que ya pues entre hoy y mañana ya cierra toda la conferencia. El ángulo nuestro es ese, ¿no? Es ver cómo uno puede promover esa coexistencia entre actores económicos y territorios, y por supuesto las autoridades del Estado. Para hoy entonces, lo que queremos mostrarles es, nosotros tenemos una reciente publicación que ahora les voy a comentar o a describir un poco más en detalle, que se las compartiremos también, sobre lo último que hemos tratado como de compilar, que estamos viendo en la conversación desde hace ya varios años en ese corredor minero, en ese corredor de vida del Cesar, y en el caso de La Guajira alrededor de la minería del carbón, que por supuesto hay cosas que se pueden trasladar y replicar a las actividades mineras en general que tenemos en el país, a otros minerales y metales, y también de golpe a otros países de la región, ¿no? Pero hay otras que sí son propias, sin duda, del Cesar y de La Guajira. Eso será algo que, por supuesto, a lo largo de la conversación, pues ustedes mismos van a ir viendo. Me ahorro entonces la presentación de Creer, porque ya la acabo de dar en unas breves palabras. Simplemente decir que aquí nuestra mirada a las transiciones es una mirada amplia. Las transiciones, claro, energéticas, que en el último son las que convocan a toda esta conferencia internacional, pero nos interesan en general todas las transiciones, incluso por ejemplo las digitales. Siempre que hay actores económicos que están generando impactos, ahí es de nuestro interés. Importante es que sean transiciones que realmente transformen digamos, los ecosistemas, el medio ambiente, la cultura, las formas de vida de personas, grupos y comunidades. Ahí nos interesa. Y sin duda la minería es claramente una de esas actividades que genera este tipo de impactos, porque son, digamos, actividades que se toman muchos años, de hecho se toman varias décadas, porque, y esta es otra pregunta, aquí ninguno tiene que ser experto en minería, pero muy grosso modo acá son 5 fases, que tampoco lo soy yo, pero digamos, de lo que es importante aquí decir es, hablar de cierres mineros tiene un montón de precisiones por hacer, porque digamos de esas 5 fases de un ciclo que es muy complejo, eso empieza en una prospección, en una exploración, si hay viabilidad de que haya una actividad minera en algún territorio, viene luego una fase de diseño y de evaluación de todo el tema de los impactos ambientales. Ahí es donde se consiguen los recursos para un proyecto minero,
si hay esta licencia ambiental, entra la parte donde se construye, ¿no? Es como la construcción y montaje, que ahí es toda la inversión en recursos para la infraestructura de un proyecto minero. Ya después entra la fase de operación propiamente y de explotación del recurso, ¿no? Básicamente, pues esto en términos más de geólogos y demás, pues se separa, ¿no? El mineral respectivo de lo que se llama como esa roca estéril. Eso se transporta o se procesa dependiendo del país, porque creo que también eso es algo que en Colombia podemos ya afirmarlo en el caso de la minería del carbón. Este es carbón de exportación. Entonces miren, ya uno empieza a ver aquí varias de las particularidades que tenemos, y es no necesariamente en el territorio. Cuando hablo del Cesar y de la Guajira, se suele enmarcar esto en transición energética, sino esto es transformación productiva, transición desde lo productivo, diversificación desde lo productivo, porque lo que ha habido es una dependencia de varias décadas a una actividad económica puntual, que es el carbón, por supuesto con lo que eso añade en otras, digamos a nivel de cadena, mucha informalidad laboral, por ejemplo, pero en sector comercio, de logística, ¿no? De turismo y demás. Hotelería especialmente. Entonces, para volver acá a lo de las fases, luego de esa parte de la explotación y de la entrada en operación de un proyecto minero, viene la fase de cierre. Y claro, y el poscierre, que es un poco como ya revisar si finalmente se están cumpliendo los compromisos a cargo de quién. Entonces aquí empiezo dejando una primera pregunta al aire, y es, ¿quién queda a cargo de asegurarse de que todo queda de las condiciones más parecidas posibles a como cuando antes de iniciar? Creo que hay consenso aquí entre todas y todos para decir, eso no vuelve a quedar igual. Los impactos terminan siendo irreversibles. Eso es algo que se reconoce desde el licenciamiento ambiental, desde un plan de manejo, y por supuesto aquí viene todo el tema de las denominadas compensaciones ambientales y demás. Empiezo aquí a decir esto porque, y me anticipo, de acuerdo con nuestra normatividad, ha habido, digamos, como un chip y una concepción supremamente evidente y explícita a que estos impactos consideren los impactos ambientales, no necesariamente los sociales o en clave de derechos humanos. Ya lo voy a ver, ya lo vamos a ver. Y eso ha llevado a que normalmente las empresas a cargo de la concesión pues tengan, por supuesto, la claridad de que hay ciertos impactos ambientales a los cuales hay que hacerles caso frente a la autoridad ambiental respectiva y demás. Esto para decir entonces que es ese cierre minero el que nos ha interesado. Y este cierre minero tiene la gran particularidad que esto a veces se da por hecho. Estamos en una agenda global de descarbonización, y por ende los cierres mineros parecieran estar atados a esa agenda global de descarbonización. La respuesta es sí, sí, pero no es solo eso. Es también porque toda concesión es un contrato y tiene una duración temporal, X o Y. ¿Sí? Y entre, por ejemplo, el momento de la prospección y la exploración y la entrada en operación de una mina pasan un montón de años por temas de licenciamientos, de consulta previa, que no es un mero trámite, es un derecho fundamental. Y esto hace que el promedio es que pasen 10, 15 años hasta que entre eventualmente en operación un proyecto, y muchísimos ni siquiera entran en operación. Eso también es otro dato importante. Voy ahí simplemente para ir enmarcando a qué se va refiriendo uno con el concepto de cierre minero, que es lo que ha convocado nuestra atención. Entonces, el documento que les menciono es este, que es el que les vamos a compartir, y como ustedes ven, aquí estamos utilizando un término que es el de salidas responsables del carbón, no solamente cierre minero. Y la razón es muy puntual. El cierre minero es esa fase dentro de las grandes 5 que les mencioné, que aparece en un contrato de concesión. Entonces el cierre tiene unas normas por cumplir por parte de la empresa dueña del proyecto. ¿Sí? El concepto de salidas responsables es más amplio, entonces. Salidas responsables supone, y no es que el cierre solo aparezca en la fase 5, el cierre se tiene que prever, y esto lo vamos a ver ahora, se tiene que prever desde el inicio. De hecho, cuanto antes mejor. Pero con el concepto de salidas responsables queremos aquí involucrar, obviamente, a las mineras, pero a otros actores que normalmente, y hay que decirlo, pasan de agache. Una salida responsable implica corresponsabilidad. Simplemente, y esto de golpe es un dato más para las no colombianas, no colombianos, es hablar de salidas responsables en el caso de carbón es importante. Esto obviamente lo va a pasar rápido. Básicamente somos el primer productor de carbón a nivel LATAM, de los principales 10 en el mundo.
Miren este porcentaje de área titulada del 33% para el carbón. Está concentrado, un tercio de ese carbón está en la región de Cesar y La Guajira y representan muchos recursos, como ustedes lo saben y como se ha discutido muchísimo a lo largo de estos días en la conferencia. ¿Qué hacer con aquellos países productores que dependen económicamente e incluso en términos macroeconómicos de estos ingresos que entran por regalías, impuestos y demás, y ciertas cadenas de empleo formal? En Colombia hay otra particularidad. Tenemos un caso ya de un cierre de mina que no ocurrió conforme lo tenía que decir el contrato, o como lo dice un contrato de concesión, pues que es el caso de las minas de La Jagua y Calenturitas, de la empresa Prodeco, Glencore, y este fue un cierre que de golpe mayoritariamente podríamos afirmar muchos de los que estamos acá, fue inesperado, no fue conforme a lo que se tenía en el marco contractual, hay una devolución de unos títulos y generó unos impactos y los sigue generando. Esto en términos de hecho jurídicos se llama impactos continuos, ¿sí? No han cesado los impactos y por supuesto aquí los impactos han sido especialmente a trabajadores y trabajadoras, pero de ahí hacia el nivel de cadena ha habido mayores impactos. También tenemos varios documentos al respecto que por supuesto se los podemos compartir. Simplemente decir aquí que entonces esta transición es mucho más que una transición técnica de cambio de energías y demás para producción, por ejemplo, de electricidad y demás. Aquí es que hay territorios que esta es su actividad principal económica, ¿no? La tensión aquí central, como ustedes pueden ver, es que pues obviamente hay políticas a nivel global, a nivel nacional, que proponen estos procesos de cierre de cara a esta agenda de la descarbonización, pero por supuesto tenemos territorios en los que la discusión sigue siendo muy divergente, ¿sí? Y esto lo vamos también a mencionar más adelante. Como desde CREER nos interesa hablar de coexistencia entre actividades económicas y territorios, uno de dónde se agarra, de los estándares, de la normatividad, de los tratados internacionales vigentes y demás. Simplemente aquí es mencionarles que en minería es quizás uno de los sectores donde hay más estándares. Cuando uno dice estándares, voy a decir algo aquí muy importante, no son obligatorios, son voluntarios. Y ahí es una de las discusiones fuertes de, por supuesto, todas las organizaciones y actores, digamos, de sociedad civil, cuando abogan por tratados que sean vinculantes, en este caso serían vinculantes para los estados, pero que los estados hagan que esto sea obligatorio para los actores privados. Si bien son voluntarios, por lo menos también es importantísimo decir que el sector minero energético, a diferencia de otros, es uno que los utiliza o los suele utilizar y los auditan. Entonces muchos de ustedes van a decirnos, no, pero una auditoría no es garantía de nada, ciertísimo, pero al menos hay una operación que trata de agarrarse de estos estándares. ¿Y qué es lo importante? Hemos puesto varios de los principales a nivel internacional, el del Consejo de Minerales y Metales, el Consejo Internacional, el estándar IRMA, el IGF, Coppermark, que es solo para cobre, TSM, de hecho no está ahí, TSM es un estándar canadiense, que de hecho es como una especie de franquicia que le han dado a Colombia y la Asociación Colombiana de Minería utiliza el TSM. ¿Cuál es el mensaje importante aquí? Dos, primero, hay muchos estándares en la minería, y dos, todos sí coinciden con el cierre minero debe trabajarse y tratarse y considerarse desde lo antes posible, desde las fases iniciales que yo mencioné hace unos minutos, ¿cierto? No solamente el cierre minero es un asunto del final, digamos. Eso es en común y todos los estándares ya prevén que el cierre minero se debe ocupar no solamente de impactos ambientales, también de impactos sociales, dicho así grosso modo, pero aquí las consideraciones puntuales en lenguaje en clave de derechos humanos también han venido apareciendo en estos estándares, lo cual uno también en gracia y discusión tiene que decir que ha sido un avance positivo en los últimos años. Eso del lado internacional y del lado colombiano, ya también tenemos algunas normas, varias, importantes, desde nuestro famoso Código de Recursos Naturales, que cumplió ya 50 años hace un par de años. Ahí ya se prevé que hay ciertos impactos en lo ambiental, y aquí quiero resaltar eso, que en el marco de concesiones mineras pues deben atenderse, ¿no? Y deben considerarse.
En nuestra ley ambiental, en el marco de la licencia ambiental y de los planes de manejo, por supuesto, esto ya se prevé, es lo que suelen hacer las autoridades ambientales cuando en todo este trámite que mencionaba de el momento del licenciamiento, del plan de manejo y las medidas de compensación, etcétera, etcétera, y los reportes periódicos a la autoridad ambiental. Tenemos un código minero que, como seguramente, sobre todo para nuestras colegas y colegas no colombianos, en el actual gobierno se ha trabajado en una propuesta de una ley minera y una reforma al código minero que tenemos en Colombia desde el año 2001. Como todo en la vida, lo político marca también mucho el compás de las discusiones en un Congreso de la República. Es probable que ya por tiempos, estamos cerrando abril, ya no se vaya a alcanzar a discutir eso, ya veremos en lo político en qué va, pero el mensaje aquí es, hay una propuesta, o hubo en estos años una propuesta del Gobierno Nacional para hacer una reforma al Código Minero. En la publicación que les he mencionado, hacemos un resumen muy puntual de dónde sentimos que para efectos de esta discusión y lo que nos interesa para esta discusión, se propone o se ha propuesto por parte del gobierno. Todo esto para decir que solo hasta el año 2018, mediante una resolución de la Autoridad Nacional Minera, se creó la figura de un plan de gestión social. De ahí para atrás, el enfoque en los impactos de cara a los cierres mineros era eminentemente técnico desde lo ambiental, pero también se ha venido reconociendo la importancia de irlo involucrando con nombre propio, se llama plan de gestión social. Miren que es plan de gestión social, pero no necesariamente dice la Autoridad Nacional en esa resolución, y debe hacerse cargo la empresa minera de los impactos en derechos humanos. No, eso sí todavía no se dice, y en este momento todavía no existe en Colombia nada que haga esa alusión, más allá de golpe jurisprudencialmente en algunas tutelas el reconocimiento, pero en cuanto a normatividad en Colombia a hoy, y esto también creo que es importante de esta diapositiva, pues en cuanto a cierres mineros, las consideraciones de derechos humanos no existen explícitamente. Cuando uno habla de aspectos sociales, esos del plan de gestión social, y esto por supuesto ha sido con base especialmente en lo que hemos tenido nosotros de diálogo y digamos, de interlocución con los actores en el corredor de la vida, el Cesar y en La Guajira, pues más o menos se pueden enmarcar en este tipo de situaciones sin perjuicio. Esto no es exhaustivo de ninguna manera, estas son las que siempre resaltan o salen más como en relieve, que están directamente relacionadas con derechos, sin duda, pero también los ambientales. Y creo que aquí sé que por la calidad del auditorio, hablar de que lo ambiental hace parte de derecho a un ambiente sano y que todo lo ambiental en últimas también son derechos humanos puede sobrar, pero no está de más decirlo, porque cuando hablamos de impactos ambientales también estamos hablando de derechos humanos y a veces se suele separar un impacto del otro. Pero en cuanto a los aspectos sociales que suelen tenerse en cuenta en la gestión social, pues vemos estos de los que más se suele hablar, porque digamos que cuando se habló de transición energética y transiciones justas por allá hace pues algunos años, no muchos, desde parte de la OIT en el marco de algunas de las COP, se hablaba del tema laboral, ¿no? De la pérdida de empleos, pero normalmente se dejan de lado ese otro tipo de impactos, los culturales, a veces por la fragilidad y la débil presencia estatal, es una minera quien provee servicios públicos en algunos territorios, el tema de estrés, ansiedad, conflictos intercomunitarios, pero también intracomunitarios, es algo que empezamos a ver lamentablemente desde hace ya varios años en Colombia. En términos de gobernanza local, pues por supuesto esa dependencia, como todo en la vida que genera dependencia, cuando eso desaparece, digamos que, y qué vamos a hacer, ¿no? En el documento hacemos un desglose de estos 5 como categorías o ejes de análisis, en donde vemos que ahí es donde habría que hacer énfasis en materia de cierres mineros, entendidos más desde salidas responsables de la minería. Y entonces ahí vemos aspectos como participación social y justicia, insistimos, suelen quedar siempre excluidos de la conversación los actores como más invisibles, a nivel, por ejemplo, de cadenas de trabajadores informales. Hay de hecho ahora una imagen puntual en donde vamos a hablar de impactos, por ejemplo, en mujeres, en población LGBTI, en niños, niñas y jóvenes especialmente, y empieza, porque ocurre y también hay que decirlo, empiezan a tener ya espacio. De hecho, pues digamos, ha habido varias lideresas de acá, de la zona Magdalena, que han hecho parte de esas conversaciones que hemos realizado en Valledupar, en La Guajira, y empiezan a aparecer esos espacios en donde pueden tener esa voz. Sin duda,
hasta que esa voz no sea una voz que incida, sigue habiendo un debe, sigue habiendo esa brecha, pero es algo que ya se empieza a identificar, como que empiezan a darse los momentos para que se rompa la brecha en términos de participación social y justicia, por supuesto reconversión laboral y diversificación económica, que creo que ha sido uno de los temas más grandes, pues es el pilar uno en últimas de los tres grandes pilares de los que se ha hablado a lo largo de esta conferencia. Gobernanza e institucionalidad territorial, ahí hemos pues evidenciado, no hemos descubierto nada nuevo, pero hemos evidenciado lo fragmentado que está la conversación entre Bogotá y el nivel central y los territorios. Una cosa es hablar de transición energética desde Bogotá, otra cosa es desde territorios como el Magdalena, como la Guajira, como el Cesar. Y el tema de ordenamiento territorial incide absolutamente y se habla muy poco de esto, porque la minería se suele ver desde políticas sectoriales nacionales y no desde ordenamiento de territorio. Y el ordenamiento del territorio, por constitución y por ley, pues le corresponde y le compete a los municipios, ¿no? Esa conexión sigue siendo casi que inexistente digamos, en términos de discusión pública y de política pública en el caso de, digamos, de territorios mineros. Alineación conceptual, pues si hablamos de cierres mineros, si hablamos de salidas responsables, de transición justa, por ahí hubo una encuesta que pues nosotros lideramos hace como unos 3 años, recuerdo, y la cifra no se nos olvida, 67% de las personas decían, yo no tengo muy claro qué es eso de la transición energética, transición justa. Pero un porcentaje casi idéntico, como el 68%, decía, no tengo muy claro qué es eso, pero a mí me suena que eso va a traer problemas. Es como, no tengo muy claro el concepto, pero yo no lo veo tan positivo. Siento que en términos políticos o en términos económicos o de incluso de conflictos culturales, eso me puede traer problemas. Es una cifra alta en las regiones mineras de carbón. Entonces, lo que uno piensa es, si esta cifra es alta en términos de esa, digamos, de esa nubosidad a la hora de definir muy bien qué es esto de la transición en municipios de carbón, pues imagínense municipios no mineros, ¿no? El nivel, digamos, digamos de la discusión, básicamente, entre los distintos actores de un territorio. Corresponsabilidad es, digamos, el otro punto que para nosotros es absolutamente clave y es, en últimas, poder definir qué le va a corresponder a las empresas. Y simplemente ya empiezo aquí a cerrar diciendo, con unas colegas de la Universidad de Queensland, de Australia, Australia es un país supremamente minero, estuvieron visitándonos hace algunos meses y de hecho eso fue lo que ocasionó esa visita, este documento ocasionó, o más bien es el resultado de lo que fue esa visita. Nos decían, en Australia, bajo nuestras normas y nuestras instituciones, nunca hubiera pasado lo que pasó con Prodeco, con Glencore. Nunca hubiera pasado. Entonces simplemente lo dejo abierto para decir, ¿por qué no pasaría allá y por qué sí nos pasó acá? ¿Qué es eso que nosotros tenemos todavía de fragilidad o de brechas que hicieron que ocurriera lo que ocurrió y que en este momento sea nuestro único caso de un cierre, digamos, en condiciones muy atípicas, y sobre todo en que tenemos que prepararnos en ciertas reformas y generación de capacidades para que no solo no vuelva a ocurrir, sino para que haya una organización en términos regulatorios e institucionales y de alistamiento del territorio para esta discusión? Eso es, en últimas, digamos, como el mensaje. Nosotros tenemos también digamos, algo de información de impactos puntuales que ha habido en mujeres, en jóvenes, en personas LGBTI. Ya he hecho alusión muy brevemente a algunas de estos temas, pero simplemente para decir que sigue habiendo capas que no son tan visibles cuando se habla de cierres mineros. Finalmente, pues esto es mucho más que desmontar una planta, una operación. Esto es básicamente hacer frente a una transformación vital de la vida. La transición, pues, vista como un hecho social, como un hecho humano, es algo que nos interesa, y simplemente las conclusiones realmente yo ya las he venido mencionando a lo largo de la conversación, pero sé que por razones de tiempo no va a haber tiempo como para ahondar mucho más. Simplemente decir que ese enfoque de derechos humanos en los cierres es el lente con el cual deben leerse los cierres de cara a una agenda global de descarbonización, pero también teniendo en cuenta los impactos también en derechos que se dan cuando la decisión se toma en uno u otro sentido, es algo que querríamos siempre sumar a la conversación. Creo que va por ahí.
seguramente hay algunos de las conclusiones en las que el tiempo no me va a dar mucho más. Por supuesto, si tienen alguna pregunta o reacción así inmediata, pues para eso estamos. Muchísimas gracias. Listo.